Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Señor pastor, nos hacen una pregunta. Nuestro oyente nos dice: pastor, por favor, ¿me pudiera explicar el capítulo 14, el versículo 34 y 35 de la primera carta a los Corintios? Con mucho gusto. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que, a ver, déjeme hacer como un comentario amplio para que podamos ubicarnos y así poder entender el pasaje. Cuando lees el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, descubres que Pablo está haciendo saber que los dones del Espíritu Santo son una realidad. Sí, señor. Cuando lees el capítulo 13, vas a encontrar que dice Pablo que más allá de que estén los dones, si no hay amor, no tienen sentido los dones. Amén. Entonces, tenemos los dones en el capítulo 12, la mejor manera para que funcionen en el capítulo 13 y cómo deben de funcionar en el capítulo 14. Amén. Y de una manera especial, del verso 23 en lo adelante, se habla del correcto ejercicio de los dones espirituales en la iglesia local. Y se hace mención de esto porque el mal ejercicio de los dones puede llevar a la iglesia a cometer errores que terminen siendo un desorden. ¿Ya? Y en ese orden de ideas, el apóstol está buscando que en la iglesia se haga todo decentemente y con orden. Para entender el versículo 34 y el versículo 35, es bueno que usted y todo lector de la Biblia se informe acerca de el por qué aparece escrito. No olvide que aquí hemos dicho muchas veces que cuando leamos la palabra de Dios, vamos a tener en cuenta quién escribió, a quién escribió y por qué. Y en ese campo es que nos vamos a detener. Entonces, primero, ¿quién escribió este pasaje? Pablo. ¿A quién se lo escribió? A los Corintios. A nadie más. A los Corintios. Y hubo una causa, el por qué se escribió. Entonces, encontramos que en Corinto había un templo dedicado a Venus, una deidad pagana, cuyo centro de culto estaba relacionado con el sexo y con la embriaguez y otras prácticas que realmente afectan la vida del hombre de manera negativa. Cuando el evangelio llega a Corinto, muchas de esas mujeres sacerdotisas que tenía ese templo, la historia dice que tenía más de 1000 mujeres sacerdotisas el templo de Venus. Sí, señor. Donde entretenían a la gente y de una manera especial a los varones a través de sus prácticas inmorales. Y cuando el evangelio llega a Corinto, mucha gente se ha convertido al evangelio, de tal forma que dice la estadística que llegó a haber más de 5000 iglesias en Corinto. ¿Escuchó eso? Y a alguien se le hace extraño. ¿Cómo así? Claro, es que dice que hubo en Corinto aproximadamente unos 20,000 convertidos al evangelio. Y usted se imagina una ciudad como Corinto, donde abandonan un centro religioso 20,000 personas. Claro. Pues la decadencia es total. Entonces, ¿qué es lo que hacen las sacerdotisas del templo? Van a las iglesias
que habían creído al Evangelio de la Gracia a querer persuadir, convencer, incentivar a aquellas familias a que volvieran al culto en honor a Venus. Y entonces Pablo dice que de esa clase de mujeres que eran prostitutas no se podía permitir que hablaran en la congregación. ¿Ya? Y si alguna mujer quería saber algo, pues tenían cómo orientarse, preguntándole al marido en casa. Porque en esa cultura siempre se tuvo en cuenta que el hombre era la cabeza. Amén, amén. Y era quien debía de tener de alguna forma las respuestas a los múltiples interrogantes que se daban en la familia. 2. Cuando la Biblia habla en el verso 35 acerca de la sujeción, se está haciendo uso de lo que está escrito a lo largo de toda la Escritura, donde se enseña que el hombre es cabeza del hogar. Amén. Así lo lees en la carta a los Efesios capítulo 5 verso 21, así lo lees en la carta de Pedro, así lo lees en la carta a los Colosenses, así lo lees en el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, en fin. Entonces lo que se está mencionando allí es que la mujer debe de sujetarse, y en ese campo mayormente, porque el permitir que fuesen influenciadas por semejante corriente pagana no solamente iba a afectar el bienestar espiritual de la pareja, sino también se convertía en un semillero para los niños que nacían en los hogares cristianos. Claro. 3. Es bueno que se comprenda que cuando Pablo dice como en todas las iglesias, se está refiriendo no a las iglesias a nivel mundial, sino a las iglesias en Corinto. Por ejemplo, esta exhortación no la encuentra usted en la iglesia de Colosas. ¿Por qué? Bueno, porque la iglesia en Colosas no tenía este problema. Tampoco la encuentra en la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué? Porque en los Gálatas no tenían este problema. Entonces, recuerde que cada carta tiene un mensaje específico para tratar un problema específico que se está dando en la congregación. Amén. Y en este caso, el problema específico que estaba afectando a la iglesia en Corinto era el vivo fervor de las sacerdotisas prostitutas permear a las congregaciones que habían creído al Evangelio de la Gracia y que habían abandonado el antiguo culto a Venus, a fin de que regresaran a sus prácticas eróticas, sensuales y de embriaguez, que de todas maneras riñen con lo que Dios enseña en su palabra, partiendo de lo más mínimo hasta lo más grande. Lo más mínimo, Dios no está de acuerdo con la idolatría. Y partiendo de ahí, enseña que después de que una persona es idólatra, cualquier pecado va a practicar, porque al final los ídolos no producen regeneración ni transformación. Los ídolos simplemente embrutecen y hacen de que los seres humanos desvíen la visión espiritual en pos de cosas que no tienen valor ni sentido. Amén. Amén, Espero amén. que te quede clara la respuesta a tu inquietud. Amén, pastor. También nos pregunta un oyente y nos dice que qué pasará con los niños que nazcan durante la gran tribulación, que también va con una pregunta que hacen acá, que dice nuestra oyente, ¿qué quiere decir o por qué dice la palabra entonces ay de las que estén encinta? Pues hay que desligar las dos preguntas de alguna manera. ¿Por qué? La primera, no puedo yo decir qué va a pasar,
porque la Biblia no da luz acerca de eso. Eso es la verdad. Yo no he encontrado un texto en la Biblia que diga que los niños que van a nacer en la gran tribulación se van derecho para el cielo, o se van derecho para el infierno, o se quedan neutros. Eso no lo dice la Biblia. Entonces, con respecto a esa pregunta, todo lo que uno argumente sería muy subjetivo. ¿Ya? Mi consejo sería, no se preocupe por los niños que van a nacer allí, porque debe de quedarle claro a quien tiene la inquietud que cuando se dé la gran tribulación, si usted es creyente, ya no tendrá arte ni parte en lo que se dé aquí. Recuerde que la gran tribulación será para todos aquellos que no obedecieron al Evangelio de la gracia, que no entraron por la puerta en este tiempo, que rechazaron a Jesucristo y su Evangelio. Entonces no te preocupes por lo que pasa en la gran tribulación a la gente y de una manera particular a los niños que nazcan allí, pues nosotros no estaremos aquí ni nos daremos cuenta qué pasará. Entonces no te preocupes, preocúpate por una sola cosa: consagrar tu vida a Dios, para que si el Señor viene hoy mismo, usted pueda ser transformado o transformada y pueda recibir al Señor y estar siempre con el Señor. Con relación a el pasaje de San Mateo capítulo 24, donde se dice: velad y orad para que vuestra vida no sea en sábado ni en invierno. Y sigue diciendo: ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Es muy importante que tengas en cuenta que es una profecía que está dirigida exclusivamente al pueblo de Israel y que ellos van a tener una etapa muy compleja, como es el establecimiento del sistema satánico en la persona de la bestia, el cual tendrá como filosofía someter al pueblo israelita a sus prácticas idolátricas, cosas que el pueblo de Israel no aceptará porque ellos conocen al Éxodo 20, y cuando vean que los van a obligar a adorar la imagen de la bestia que sufrió la herida de muerte y vivió, claro, los israelitas entenderán que están frente a un sistema totalmente contrario a lo que ellos han creído a lo largo de la historia. Entonces se rebelarán, y esto generará una gran persecución contra el pueblo de Israel, de tal manera que ellos huirán buscando salvar su vida. Y ahí el porqué dice que no sea en sábado, porque están en su lugar de reunión y allí pueden morir. Que no sea en invierno, porque en invierno todos están escondidos en sus casas y fácil los encontrarán. Hay de las que estén encinta, pues una mujer embarazada o que esté o haya dado a luz en esos días, le será muy difícil huir para encontrarse con su Mesías, como dice el profeta Zacarías en su libro. A eso es a lo que se refiere. Es una profecía directamente dirigida al pueblo de Israel y que va a tener cumplimiento a la mitad de la semana 70, porque la primera mitad de la semana es un proceso de paz, el cual el sistema satánico hará con el pueblo de Israel hasta lograr que firme ese proceso, y una vez que el pueblo firme, entonces comienza la mitad, que es el periodo de la gran tribulación de la cual habló Jesús, que nunca ha habido un periodo como este y no lo habrá después. Amén. Es decir, será una época única, y en esa época es donde se va a cumplir esa profecía. Para ese tiempo tampoco la iglesia estará aquí. Es bueno que comprendas que en la semana 70 de Daniel, o en la gran tribulación, o en el aprieto de Jacob que menciona la Biblia, la iglesia estará disfrutando
recibiendo los galardones y disfrutando de las bodas del Cordero como la esposa. En la tierra habrá gran tribulación y angustia. O sea que en el periodo de la semana 70 de Daniel habrán eventos simultáneos. Dios y su iglesia en el cielo, y el mundo y los juicios de Dios en la tierra. Si eres cristiano, no te preocupes por lo que pasará aquí. Tú estarás junto conmigo y los que de buena voluntad invocamos el nombre del Señor, estaremos siempre con el Señor. Amén, pastor. Nos hace una pregunta un oyente, nos dice, pastor, llevo 4 años en el Evangelio. He tenido 2 ataques de potestades en contra de mi familia. Yo los reprendo con autoridad y oración, pero quiero que me aconseje al respecto. No tengo miedo, aún así quiero saber de usted qué debo hacer. Pues lo que Santiago escribe en su carta: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y para tener éxito, ponga en práctica lo que dice Pablo en la carta a los Efesios, en su capítulo 6, ¿lo recuerdas? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sigues leyendo y encuentras de qué se compone la armadura de Dios. Amén. ¿Ya? Ten en cuenta que la mejor forma de vencer a las potestades, a los principados, a las huestes infernales de maldad, es haciendo lo que Pedro escribe en su carta cuando dice: humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo cristiano libra luchas contra las huestes infernales en sus diferentes órdenes jerárquicos. Pero eso no quiere decir que vamos a ser víctimas. Estamos llamados a vencer. Amén, amén. A triunfar. Porque al final la lucha no es suya. La lucha la da Dios por usted y ustedes estarán tranquilos. Amén, amén. Para obtenerlo, hagamos lo que Dios dice. Vivamos como Dios dice. Y despreocúpese de lo demás. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén, así es. Pastor, nos preguntan desde Radio IPUC. Nos preguntan: Dios les bendiga. Pastor, quiero que me explique lo que dice la Biblia cuando dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Es un salmo en el cual el salmista plantea la grandeza del Dios al cual adora y lo compara con lo que es secundario. Sí, Señor. Y llega a una conclusión, que aunque el amor de padre y madre siempre están ahí, puede darse que algún día ellos lo marginen, fallen. Como complemento, hay otro escrito en el libro del profeta, donde Dios dice: ¿se olvidará la madre de lo que dio a luz? Supuestamente uno diría que no, pero existe la posibilidad que sí. Sí, Señor. Y prueba de eso es que los dejan abandonados en los basureros, en las alcantarillas, en los hospitales, en los portones de una casa. Entonces Dios dice: aunque ella se olvide, yo no me olvidaré de vosotros. Amén, amén. El salmista lo que está diciendo es que no hay nadie que ame más al ser humano que Dios. Y eso lo entendía David y lo debe de entender cualquier cristiano hoy. Amén. Sigamos. Mi pastor, nos pregunta un oyente acerca de Isaías capítulo 20, los versículos 2 y 3, que dicen: en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de
que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y Etiopía. La pregunta que hace nuestro oyente es que si verdaderamente el profeta estuvo desnudo o que si se refiere a algo más la palabra. Recuerde lo que hemos dicho muchas veces. Ujú. No busque entender un texto a la luz de ese solo texto, Ujú. porque cada texto tiene su contexto. Hay textos en la Biblia que de por sí tienen el mensaje, pero hay otros textos que para comprenderlo debes de leer los anteriores y los posteriores versículos. Inclusive hay textos que para comprenderlos tendrás que leer el libro completo o el capítulo completo. Si lees bien el pasaje, vas a entender que es la inminente conquista de Egipto y Etiopía. ¿Ya? Y dice, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y lo tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Y dijo Jehová: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Y se turbarán, y se avergonzará Etiopía su esperanza, y de Egipto su gloria. ¿Ya? Y sigue diciendo: y dirán en aquel día el morador de esta costa: mirad qué tal fue nuestra esperanza, a dónde nos acogimos por socorro, para ser libres de la presencia del rey de Asiria. ¿Y cómo escaparemos nosotros? Si lees bien, vas a encontrar que es una acción simbólica, la cual Dios, a través de ella, busca mostrarle a Egipto y a Etiopía que así irán en cautividad a causa de sus transgresiones, así como Isaías estuvo por señal en esa condición, así sucederá con estos dos países. Amén. Pastor, nos pregunta también un oyente y nos dice: Dios les bendiga, ¿la iglesia pasará por juicio, ya que en la palabra de Dios dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Es bueno que comprendas que cuando la Biblia dice que nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, no es para un juicio, sino para recibir el premio. ¿Ya? Cuando hay una competencia, usted siempre observa que organizan especie de un trono, donde colocan al primero, al segundo y al tercero. Sí, el podium. Exactamente. Entonces, los llamados allí no es para juzgarlos, sino para premiarlos porque ganaron. Amén. El tribunal de Cristo en ese campo tiene que ver con que el Señor nos llevará a su presencia para que se cumpla lo que está escrito en el libro de Apocalipsis: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Tengamos en cuenta que el tribunal de Cristo no es para juicio, porque el juicio de la iglesia ya fue hecho en Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Amén. ¿Listo? Dios los bendiga. Nos pregunta Olivia desde YouTube, nos dice: Jesucristo me los bendiga, hermanos. Una pregunta: si una persona se arrepiente y recibe el Espíritu Santo y no es bautizada y se muere, ¿se salvará? La Biblia tiene una norma
El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. De ahí para allá debemos dejárselo a la soberanía de Dios. ¿Ya? No nos podemos poner a decir aquí otra cosa diferente a lo que está escrito. Nos dice una oyente también, dice, mi suegra no es convertida, vive con un hombre hace 5 años, pero él ha demostrado que no es una persona con buenas características, un flojo, vividor, y mi esposo, dice la hermana, ya se agotó. Mi esposo se arrepintió y él está simpatizando con el evangelio. ¿Qué debo hacer yo como esposa? No entendí bien la pregunta. Que es que son como dos. Sí, no, lo que dice él es que pues su suegra está viviendo con un hombre que no es buen hombre. Exactamente. Y su esposo... Por eso, está involucrando dos parejas. Sí, exacto. El hijo de la señora que vive con ese hombre está cansado de esa situación, pero el hijo está simpatizando con el evangelio. Entonces la hermana, que es... O sea que... Es que son dos problemas a la vez. Uh-huh. Porque la suegra, dice ella, está viviendo con un hombre que no es un hombre bueno. Uh-huh, que no es un hombre bueno. ¿Y es el hijo de él o el hijo de ella? No, de ella. De la señora. De la suegra. Uh-huh. Vive con esta hermana y está simpatizando al evangelio. Sí, pero el señor, el que simpatiza con el evangelio, está desagradado con esa situación y pues quiere como sacar al... Ah, ya. Sí. Bueno, ahí hay dos cosas que tienen que tener en cuenta. La primera, si la suegra está casada con el hombre, lo menos que se puede esperar es buscar que se destruya ese matrimonio. Pienso que deberían de buscar a alguien que sirva como árbitro, se siente con la pareja y busquen que este señor entienda cuál es su responsabilidad en el hogar. Uh-huh. ¿Ya? Y con respecto al esposo de la hermana, que ya está simpatizando, pues debe de generársele conciencia acerca de que los problemas de otra pareja no podemos convertirlo en el problema de mi pareja. Cada uno tiene su propia responsabilidad y no deben dejarse afectar de terceros. Allá la suegra, ¿cierto? Uh-huh. Allá ella con su pareja y él, pues que haga la vida como debe de hacerla con su propia esposa, y ella como creyente debe de incentivarlo para que cada día se aferre más al favor y la misericordia de Dios, no preocupándose porque el otro desaparezca, sino más bien vivir su propia vida. Cada uno hace su propio destino. Si su suegra, mi estimada hermana, ha conseguido ese hombre, se casó o vive en unión libre, pues eso es lo que ella buscó. Déjela. Usted se enamoró de su hombre y es piadoso, es cristiano, está comenzando. Usted lo que tiene es que convertirse en esa mujer sabia, la cual edifica su casa. Amén. Sigamos. También nos dice una oyente por Facebook, dice, quisiera hacer una pregunta, si son tan amables de responderme. Le escuché decir a un predicador que cuando Adán y Eva pecaron, ya había ciudades construidas y pobladas. Toda mi vida estuve pensando que aún ellos no tenían ni siquiera hijos cuando estaban en Edén. Quisiera saber qué dice la palabra. Dios les bendiga. Pues la palabra lo que dice es que la primera pareja fue Adán y Eva. Uh-huh. Quienes piensan que hubo otras ciudades y que había gente, son las personas que tienen ese pensamiento que es de origen ruselista. Uh-huh. Y que llevan a los seres humanos a pensar que los ángeles cohabitaron con las hijas de Dios o los hijos de Dios, y entonces cuando viene ya la primera pareja establecida por Dios, sacan conclusiones que no tienen asidero en la Biblia. Lo que la Biblia dice es que el primer hombre fue Adán. Uh-huh. Eso es lo que podemos decir. Y de ahí viene la descendencia. La Biblia no habla
de otras ciudades que existieran antes del Edén. La Biblia no habla de eso. Esos son supuestos. Y pues ya usted sabe que un supuesto no es una realidad. Amén. También un oyente nos pide que por favor le explique Romanos, capítulo 14, versículo 3. Romanos capítulo 14 plantea una problemática que se dio en la iglesia de Roma acerca de la comida. Por eso ustedes encuentran recibida al débil en la fe, pero no para contender con él. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, el pasaje, si lees todo el capítulo, lo que está buscando es resolver una dificultad que se da en la iglesia en Roma acerca de la comida. Sí, Señor. Que unos piensan que es necesario para agradar a Dios no comer carne, sino comer legumbres. Y otros, a los cuales la Biblia llama fuertes, dicen, no, se puede comer carne. Por eso la Biblia establece al fuerte y al débil. Al débil dice que debe de comer legumbres, porque su conciencia le afecta el comer carne. La conclusión final de Pablo es que el que come carne no juzgue al que no la come, y el que no la come, pues que no la juzgue al que come. Y Pablo da una muy importante enseñanza en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, cuando dice que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse ni mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque aquellos que cuestionan que los cristianos se alimenten de determinados alimentos, no han entendido que el alimento por la oración es santificado. Cuando los señores gnósticos en Colosas querían juzgar a los creyentes en relación a su práctica cristiana, el apóstol les dice, nadie les juzgue en comida o en bebida, en días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Permítame concluir diciendo que lo que las personas deben de hacer es no detenerse a pensar si es pecado comer o no es pecado comer, sino que más bien antes de comer dé gracias a Dios porque el alimento por la oración es santificado. Amén. Y una muy buena enseñanza va a encontrar en el capítulo 10 del libro de los Hechos, aunque en un contexto diferente, pero si lo miras vas a descubrir que aquellos que condenan a quienes comen determinadas comidas, gustan determinados alimentos, pues el Espíritu Santo dice que lo que Dios limpia, que el hombre no le llame inmundo. Amén. Amén, amén. Sigamos. Mi pastor, nos dice un oyente por YouTube, dice, hermanos, una consulta. ¿Por qué el pueblo de Israel no recibió al Señor Jesús, aun cuando los profetas habían hablado de su venida? No lo recibieron porque sencillamente estaban tan aferrados a la tradición que al ver al Cristo con semejante revolución pensaron de que sería un falso. Y por eso Juan capítulo 1 leemos, a lo suyo vino. ¿Y qué es lo suyo? El mundo. De Jehová es el mundo y su plenitud, ¿cierto? La tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él vino a lo suyo. Pero los suyos, ¿cuáles son los suyos? El pueblo de Israel.
Amén. no le recibió. Es obvio que cuando uno lee la carta a los romanos, va a tener una luz más amplia acerca del por qué no le recibieron. Dios tenía un proyecto salvífico para el mundo gentil que va a tener origen a causa del endurecimiento del pueblo, como también lo dice San Juan capítulo 1, cuando dice que más a los que le recibieron. Esto es a nosotros. Nos ha dado poder para ser hechos hijos de Dios. Recuerde que en los hijos de Dios hay 4 maneras de verlos. Y que se pueden definir así: los ángeles por creación, Adán y Eva por creación, Israel por elección, la iglesia por adopción. Espero que eso quede claro. En este caso, el endurecimiento de Israel se convirtió en la oportunidad para que el mundo gentil, acogiéndose a la oferta divina hecha en Cristo, pudiésemos alcanzar en él la salvación por gracia. Amén. Amén. Nos preguntan, pastor, desde Kennedy Gospel: Dios les bendiga, hermanos. ¿Me podrían explicar lo que significa Génesis 3:16? Cuando dice: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Pues leemos todo el pasaje y vas a encontrar la enseñanza completa. Vamos a leerlo y espero que usted pueda. El capítulo 3 comienza con la tentación y la caída del hombre. En el versículo 7 vamos a encontrar donde ya se da inicio a lo que es la segunda dispensación, que es la conciencia. ¿Ya? Luego en el versículo 8 viene el interrogatorio que Dios le hace a la primera pareja. En el versículo 14 en lo adelante va a aparecer el segundo pacto, el adámico, y dentro de ese pacto aparece el juicio que se hace de alguna manera a quien le ha causado el daño a la primera pareja, y la promesa de Dios acerca de la solución al problema que ha causado Satanás. Entonces, en ese orden de ideas está haciendo mención acerca de la enemistad, verso 15, que habrá entre Satanás y la simiente de la mujer. Recuerde que ninguna mujer tiene simiente, pero aquí aparece una mujer con simiente, haciendo alusión a la presencia del Espíritu Santo. Amén. En la vida futura de María, haciendo posible la venida del Salvador del mundo, que es Cristo. Esta simiente, que es Cristo, es el que le aplastará la cabeza a Satanás, como Pablo lo dice en la carta a los Romanos, cuando enseña: Dios aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Y dice que el verso 16, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, haciendo saber que a causa del pecado el dar a luz traería dolores. ¿Ya? Y haciéndole saber que ella debería de estar sometida, sujeta a el hombre desde el momento que Dios emite esta enseñanza, y que tiene un origen como consecuencia de la desobediencia de ella, porque ella fue la que desobedeció primero, según dice Pablo en la carta a los Corintios, hablando acerca de Dios, Cristo, hombre, mujer. Sí, amén, amén. Estableciendo un orden de autoridad.
Y en ese caso, lo que le está diciendo es que ella debe de comprender que su deseo será para su marido. Y mostrando luego Pablo en la carta a los Corintios capítulo 7, estableciendo la diferencia entre la mujer virgen y la que se casa. Dice que la que es virgen tiene cuidado de agradar a Dios, pero la que se casa de cómo agradar a su marido. Amén. Mi pastor, nos pregunta también un oyente, nos dice que ella dice: pastor, yo soy creyente, llevo 4 años en el Evangelio y quiero estar metida en todas las cosas del Señor y no desconectarme de Él. ¿Esto es normal o me estoy volviendo religiosa? Gracias, mi pastor. Pues la mejor respuesta debe dársela a usted misma. Porque cuando yo abrazo la fe cristiana, yo debo de vivir involucrado por completo en las cosas de Dios. No dejando de atender las responsabilidades que tengo como esposo o esposa, como padre o madre, como empleado o empleada. El hecho de que yo sea cristiano no me puede llevar a ser irresponsable con mis otros deberes, porque yo soy un ser integral. Sí, amén, amén. Entonces, es bien interesante la pregunta y nos da oportunidad, sí, señor, de dar luz en algunos aspectos, porque hay quienes han abandonado sus propias responsabilidades justificándolo con la búsqueda de Dios. Entonces, no tienen cuidado del hogar, de la esposa, del esposo, de los hijos, de los padres, de la empresa, y va a desatar en problemas de carácter familiar o de carácter económico porque puede perder el empleo. Amén, amén. Entonces, sea 100% consagrado a Dios, pero 100% cumpla con sus deberes como persona, pues al final somos cristianos, somos espirituales, estamos aquí y debemos de cumplir una misión aquí también como personas. Sí, amén. Amén. Nos dice también un oyente: mi esposo es inconverso, tenemos 2 hijas y yo les inculco a ellas acerca del Evangelio, pero ellas ven a la familia de mi esposo que bailan, que escuchan música secular. ¿Qué debo hacer? Seguir haciendo lo que ha venido haciendo y mostrándoles las diferencias, y como si fuera poco, el final de cada uno. Cuando uno mira en la Biblia, encuentra cómo Dios le enseñó a su pueblo y los puso en contexto de cómo vivían las naciones paganas y cuál era su final. Amén, amén. Y cómo debían de vivir ellos y cuál sería su final. Cuando yo tengo familia que no es convertida y que se convierten en motores de destrucción para mi familia, pero yo soy cristiano, debo de inculcarle a mis hijos que aunque estemos aquí, no debemos de vivir como viven los demás. Expliquémosles por qué. Porque el proyecto de vida de los que no conocen a Dios termina con la pensión, la casa, pero el proyecto de vida del cristiano es eterno. Amén. En consecuencia, su proceder, su comportamiento debe de ser totalmente diferente. Bueno, pastor, nos preguntan: Dios les bendiga. Pastor, ¿me podría explicar Éxodo 4, versículo 24? Gracias. Éxodo 4:24. Pues pienso que esa explicación la vas a encontrar en el estudio que nosotros llevamos a cabo aquí del libro del Éxodo. Solamente sí, tienes señor. que buscarlo. ¿Éxodo qué? Capítulo 4, 24. versículo 24. Versículo 24. Dice: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Por favor, tenga en cuenta lo que hemos dicho muchas veces, y es: hay que leer El contexto. Sí, sí. el contexto. Y usted lo va a encontrar a partir del versículo 18.
Debes de leer desde el verso 18 hasta el verso 26 y vas a encontrar la mejor respuesta. Sí, señor. Porque el texto como tal, usted no encuentra ahí algo importante. Que aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Es lo que usted tiene que informarse. ¿Y dónde encuentra eso? En los versículos anteriores. ¿Y qué fue lo que pasó? Que no habían circuncidado. Sí, señor. Que se les había olvidado lo que representaba el pacto. La señal del pacto, amén. Que Dios había hecho con Abraham según Génesis capítulo 17. Entonces, si quieres entender ese versículo, léete desde el verso 18 hasta el verso 26. Ahí encuentras la causa y también el final de todo el evento. Porque el texto aislado, pues no le dice mucho a usted. Pero el pasaje completo se lo voy a explicar. Una premisa de que los incircuncisos iban a quedar fuera del pacto. Claro. Algo así, sí, señor. Mi pastor también nos pregunta un oyente y nos dice, ¿cuál es la diferencia entre el don de fe, el don de milagros? Perdón, dice, por favor, pastor, explíqueme, ¿cuál es la diferencia entre el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades? Pues las diferencias, si aparecen ahí, es porque las existen. Entonces, vamos a tratar, creo que esta va a ser la última que vamos a responder. A ver, el don de fe funciona como si Dios o como si yo fuera el que hago las cosas, como le sucedió a Elías. Usted recordará que Elías, frente al rey, él dijo, de cierto le digo que no habrá lluvia si no es por mi palabra. Y luego el capítulo 5 de la carta de Santiago, hablando Santiago acerca de la fe, dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados, confesados vuestras ofensas unos a otros. Orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y luego coloca el ejemplo. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró para que no lloviera y no llovió. Entonces, el don de fe funciona, o la diferencia que hay entre el don de fe y los otros dones, es que el hombre hace como si le perteneciera a él, porque es un don que Dios le ha dado. ¿Ya? Pero cuando hablamos de los dones de sanidades, porque no es un don, son dones, plural, pues vamos a encontrar que las sanidades se dan de manera progresiva. Así como cuando usted consume un medicamento y espera, incluso a uno le dicen en 2 o 3 días, dependiendo el problema, va a sentir la mejoría, o en 15 minutos, sí, ¿cierto? Amén. El don de milagros es ese que se altera el orden natural y sucede instantáneo, como Jesús maldijo la higuera y se secó. Entonces, esas son las diferencias que hay. El don de milagros se altera el orden natural de manera instantánea. Los dones de sanidades son progresivos. Y el don de fe es el que hace que el hombre hable y se den las cosas como si él fuera. En el Señor aparece también esa doble coyuntura del don de milagros y de sanidades, que él manda al ciego a que se lave, vuelve, le pregunta cómo ve, vuelve otra vez a enviarle. Es el proceso. Es el proceso. Recuerde que la sanidad es diferente al milagro. A otro le dice ya y listo. Listo. Al leproso le dijo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces es muy importante que establezcamos esas diferencias. Vamos con la última pregunta. Amén. Pastor, nos pregunta también un oyente, dice, quisiera que me explicara Lucas capítulo 13, versículo 23 y 24. Lucas 13, 23. Bueno, enseñanza
camino a Jerusalén. Es una enseñanza que Jesús da yendo a Jerusalén. Pasaba Jesús por las ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Si lees el pasaje completo, vas a descubrir por qué no pueden. Entonces, no es que en el proyecto de Dios esté que la gente no se salve, sino que más bien en el proyecto del hombre no está la voluntad suficiente para renunciar a todo y acogerse al proyecto divino. Amén. Usted recordará que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tiene que hacer algo, negarse a sí mismo. Hay mucha gente que quiere ser salva, pero no quiere renunciar a sus malos deseos. Pablo, escribiendo a Tito en el capítulo 2, el versículo 11, dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero el hombre tiene que hacer algo, renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Amén. Entonces, Dios quiere salvarnos. ¿Por qué son pocos los que se salvan? ¿La gracia no alcanza para todos? ¿La voluntad de Dios no es suficiente para salvar a todos? Oh, por supuesto que Claro sí. que sí. El problema va a estar es en quién, en el hombre, que aunque escuche el llamado, ve la puerta, se encuentra con una cantidad de obstáculos, que él ama más aquellas cosas que lo que Dios le ofrece. Amén. Es precisamente a eso a lo que se refiere la palabra de Dios. Lamentamos comentarles que el tiempo se nos fue.